El día de hoy os traigo una noticia bastante compleja acerca de XRP, y es que sí, tenemos malas noticias. Por un lado, hemos estado viendo cómo realmente el proyecto en estos últimos días ha conseguido muchísimos más activos tokenizados, hemos estado viendo esa gran expansión a nivel mundial, en donde XRP Ledger junto con Ripple llegaban hasta otros países para intentar instalar modalidades de pagos y demás, pero hoy de repente nos hemos encontrado con esta noticia que lógicamente frena todo lo que es el crecimiento del proyecto y nos hace un poco replantearnos qué es lo que está ocurriendo. Y es que atentos a este titular: Grayscale vende acciones de su ETF de XRP y Morgan Stanley aprovecha para avanzar sobre Ethereum, ¿vale? O sea, vamos viendo como grandes compañías empiezan ya ahora a pivotar a diferentes proyectos, porque como los precios han caído, intentan adentrarse a tener un buen rango, intentan buscar oportunidades de inversión y demás, ya que al fin y al cabo lo que buscan es tener esas ganancias, buscan el ganar dinero dentro de cada uno de estos proyectos. Pero lo que nos sorprende a momento de ahora es que Grayscale acabe vendiendo acciones del ETF de XRP. Como vemos por aquí nos comentan lo siguiente: el CEO de Grayscale, Peter Mintzberg, presentó una solicitud ante la Comisión de Bolsa de Valores de los Estados Unidos para vender 2.611 acciones del fondo cotizado en bolsa de su ETF de Grayscale, que había adquirido en una compra privada antes de que el fondo comenzara a cotizarse públicamente. Estamos hablando de que el propio CEO de Grayscale está vendiendo acciones de su propio fondo, algo que no sé a vosotros, pero a mí personalmente me genera algo de miedo, ¿no? Me genera un punto de decir, vale, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estáis viendo para querer llegar a salir corriendo a momento de ahora? Y sobre todo, después de haber llegado a tener grandes caídas en el mercado, ya que recordemos que podrían haber llegado a vender mucho antes en el tiempo. Pero bueno, supongo que a lo mejor necesitan liquidez para cualquier tipo de historia, o simplemente es eso, ¿no? Hay algo que puede llegar a traernos grandes pérdidas. Desde hace ya varios vídeos atrás y desde hace varias semanas os he estado diciendo que probablemente XRP podría llegar a tener una caída de alrededor de un 17 a un 25%, llegando a tocar los 0.80, entre 0.80 y 0.90, ¿no? Más o menos unos 0.85, 0.87, algo por el estilo. Y es que por el momento no tenemos ningún tipo de fundamento y demás que pueda llegar a impulsar lo que es el proyecto a lo más arriba posible. Es más, casi todo lo que tenemos son noticias un poco mediocres y sobre todo negativas entre conflictos internacionales que lo que acaban haciendo es tumbar el precio de muchísimas criptomonedas, lo que nos hace entender que realmente por el buen camino no es que estemos tirando. La operación, como vemos, está evaluada en esta cantidad de aquí. Tampoco es muchísimo, tampoco es una grandísima locura, pero lógicamente tenemos por aquí a un total de 53.000 dólares que se han estado llegando a vender. Grayscale, como vemos, sorprende con una venta de acciones de su ETF. Ya no es por la gran cantidad de dinero que realmente han estado vendiendo o no, sino es por el hecho de que empiezan a salir noticias de este estilo, en donde algún CEO vende, ahora de repente los seguidores o quien sea también venden, ahora personas que están dentro de Grayscale también quieren llegar a vender, y que esto haga un poco el efecto este de bola de nieve, ¿no? En donde los precios acaban cayendo un poco o sale una pequeña noticia negativa, todo el mundo empieza a entrar en pánico, empiezan a vender, le saltan sus alertas de venta, tal, empiezan a vender, y al final se genera aquí una cierta incertidumbre en donde muchas personas venden y tenemos una caída bastante fuerte, que eso es más que nada lo que podéis llegar a ver en situaciones como la caída esta monstruosa que tuvimos en este punto. Empieza a caer, empiezan a tocar stop loss, mucha gente vende, mucha gente entra en pánico y vuelven a vender y se lía bastante. No quiere decir que ahora por esto llegue a ocurrir de esta forma tan fuerte, pero sí que es verdad que la noticia no es para nada positiva. Y es que, como veis, la presentación fechada al 28 de julio de 2026 se realizó mediante el formulario 144, que indica la intención de vender acciones restringidas. Mintzberg, a quien dirige Grayscale desde agosto de 2024, básicamente ha estado diciendo que quería llegar a venderlo. Antes ya lo habían hecho Barry Silver, fundador de Digital Currency Group, y Craig Scalm, director del legal de Grayscale, quienes en enero marcaron sus posiciones a un valor cercano de 37 dólares por acción, casi el doble del precio del actual. Las acciones de Mintzberg fueron adquiridas el 3 de octubre de 2024 en una compra privada al tras, mucho antes de que el ETF de XRP comenzase a cotizar públicamente en noviembre de 2025. En ese momento, Grayscale abrió GXRP como una colocación privada, lo que permitió a ejecutivos y accionistas estratégicos acceder a participaciones antes de la salida al mercado. La venta actual refleja una pérdida del valor del 45% respecto a las operaciones insider realizadas 6 meses atrás, o sea que básicamente estos holders habían llegado a tener ciertas pérdidas. El ETF de XRP, que llegó a administrar cerca de 58.000 millones de dólares, representa alrededor del 6% de la categoría total de los ETFs de spot, evaluadas en 971 millones de dólares. Así que, a momento de ahora,
ahora veremos a ver qué es lo que ocurre. El ETF de Ethereum, como vemos, de Morgan, ha captado unos 5 millones de dólares y poco a poco está subiendo, que esto son buenas noticias, pero nos demuestran cómo poco a poco las compañías van pivotando entre lo que son los diferentes ETFs, así que no nos queda otra que seguir viendo a ver qué puede llegar a ocurrir. Lógicamente, una venta tan pequeña de 58.000, 60.000 dólares no va a acabar tumbando el precio y en teoría no tiene que pasar nada, pero sí que se nos hace bastante extraño que algunos ejecutivos dentro de Grayscale hayan estado vendiendo sus propias acciones, sobre todo teniendo en cuenta de que probablemente sean personas millonarias. ¿Qué es lo que tiene que estar pasando para que hayan querido llegar a vender todo esto? Sobre todo a momento de ahora en el que los precios han ido cayendo, porque dos de ellos vendieron el año pasado a un rango de precio mucho más alto. Hoy hemos estado viendo cómo el propio CEO ha vendido a 20 dólares por acción. Estamos a un precio muy por debajo de lo que se lanzó, perdiendo, como dicen, un 45% y generando ese punto de decir, ¿qué pasa, no? ¿Por qué queréis saliros de todo esto? Tocará ver a ver qué ocurre con esto, si conseguimos tener algún tipo de subida de precio y demás, porque tened en cuenta de que si los ETFs empiezan a registrar pérdidas, pueden llegar a retirarlos, pueden llegar a cerrarse, pueden llegar a haber algunos problemas y esto podría llegar a conducir a que nunca veamos el ETF de BlackRock, que es lo que se estaba llegando a esperar, ya que el ETF de BlackRock consiguió hacer que Bitcoin pasase de 60.000 dólares a más de 120.000 dólares en cuestión de unos cuantos meses. A día de hoy se pensaba que saliendo un ETF de XRP, probablemente las subidas de precio que podíamos llegar a tener serían muchísimo más grandes, infinitamente más grandes y que, oye, al final podríamos pasar de los X miles de millones que tenemos a día de hoy, que son muy pocos, o sea, realmente la cantidad de miles de millones que hay dentro del proyecto de XRP son ridículos, tenemos 67.000 millones, a poder llevarlos a 670.000, a 1 billón o algo por el estilo, ya que con Bitcoin llegaron a traer 1 billón de dólares, pues en este caso se estimaba de que la subida podría llegar a ser algo similar, pero en una criptomoneda que sí que podría llegar a tener un pumpeo muy interesante para todo lo que eran los holders. Así que chicos, hasta aquí sería la noticia la cual os quiero traer para el día de hoy. Se suma a la venta de Grayscale, a todas las ventas de pequeños inversores que han ido ocurriendo en este último tiempo y que ya han llevado a XRP a perder cerca del 70% del valor total de lo que es la propia acción, el precio de cada una de la criptomoneda. Lo que sí que es cierto que igual que Bitcoin ha caído un 70%, si te vas a Ethereum prácticamente ha caído algo similar y Bitcoin desde máximos también ha caído cerca de un 50-55%, lo que nos hace ver que las caídas que estamos teniendo no es porque el proyecto esté haciendo algo mal, sino que básicamente son caídas generalizadas, en donde por culpa de noticias externas y demás, llegamos hasta estos puntos tan drásticos. Así que chicos, hasta aquí sería el vídeo, el cual os quiero traer para el día de hoy, espero que os haya gustado, y recordaros que por aquí en el canal de Cripto Millonarios, todos y cada uno de los días vais a tener nuevo contenido, en donde vamos a estar hablando acerca de XRP y de todas las últimas noticias que están llegando a pasar acerca del propio criptoproyecto. Un saludo y nos vemos mañana a la misma hora.